Buena tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Es un placer, un honor volver a hacer un evento de perspectivas económicas. Dar las gracias primero a nuestras gestoras y participantes, a Gonzalo de la Ventras, que ya es un habitual en nuestras charlas, y tenemos la suerte de contar por primera vez con Nomura. Gracias a Romy y Bipul por vuestra presencia, y esperemos que estéis cómodos y que participéis en más ocasiones. Y también a Robert Calajuana, nuestro director académico y socio de SLM. Este evento es de gran valor para todos los alumnos y nuestros clientes, ya que permite acercarles de primera mano a estas gestoras internacionales que en su día a día pues, están acostumbradas a trabajar con profesionales del sector financiero. Y a través de este evento pues, podemos acceder a su visión macroeconómica y a su análisis de mercados. Por nuestra parte, en ISEFI, recientemente hemos cumplido 15 años y seguimos con la motivación y las ganas de seguir formando a nuestros alumnos para que puedan tomar decisiones en los mercados financieros de forma responsable y autónoma. María Fernández, muchas gracias de Televisión Española, modera el evento y al que doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la presentación. Como saben, en esta conferencia de debate nos acompañan tres ponentes de destacada trayectoria en el mundo de las finanzas y voy a iniciar con una breve presentación de cada uno. De la gestora Nomura, Bipul Mehta lidera el grupo de inversión de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, en Nomura Asset Management, siendo responsable de gestionar carteras dedicadas a renta variable de India. Con más de 20 años de experiencia, comenzó su carrera en 1994 como portfolio manager para el India Management Fund y ha trabajado en firmas destacadas como OCBC Asset Management, gestionando fondos para India, Australia y Nueva Zelanda. Especialista en el mercado indio, ha sido miembro clave en comités de selección de acciones y decisiones de asignación de activos regionales. Posee una maestría de estudios de gestión y una licenciatura en comercio, ambas por la Universidad de Mumbai. Le doy la bienvenida también a Gonzalo Tomé, de la gestora Lion Trust. Se unió a ella en 2019 y es director de ventas para Iberia y Latinoamérica. Antes de pasarse al lado comercial, Gonzalo fue selector de fondos de inversión y gestor de carteras en Inversis y previamente en Banco Sabadell. Gonzalo tiene 15 años de experiencia en fondos de inversión, es ingeniero agrónomo y MBA por el Instituto de Empresa. Y para terminar, de la gestora SLM, presento también a Robert Calajuana. Es economista por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en Relaciones Internacionales por Birkbeck University of London, carrera profesional de más de 25 años, siempre en el ámbito de los mercados financieros, 8 de ellos en la City de Londres como operador de fondos soberanos, de bonos soberanos y corporativos. Actualmente es socio de SLM, análisis financiero independiente del grupo Andback España. Bien, bienvenidos. Ahora cada uno de los ponentes expondrá brevemente la visión macro de su gestora y a continuación daremos paso al debate sobre las perspectivas económicas en relación con la actualidad geopolítica. En primer lugar, comienza el señor Bipul Mehta. Okay. Yeah. Hola. That's about all the Spanish that I can talk, so I'm going to shift to English very soon. But I'm here to give you a perspective of my part of the world, which is Asia. Very interesting, very spicy, especially in terms of the financial markets. And there'll be a little bit of more focus on the place where I come from. No prizes for guessing that. I come from India. So we're going to focus on the Indian markets, which probably is, with a little bit of bias, amongst the best market, definitely in Asia, if not the world. So let's start with a few questions. What do you think, on a period of 3, 5, 7, 10, 20, 30 years, which is the best equity market in the world? No prizes for guessing. It's the US market. The US market has been phenomenal. It's been a great market. It's been the best performing market all around. Moving on, which is the second best market in the world? Now that's a little tough. Believe it or not, that's India. In fact, for some time periods, it's even been ahead of the US, but let's keep it at second place. It's been the second best performing market, and I'm talking all in US dollar terms, so you don't lose out on currency. But on a 10, 20, 30-year period, the Indian markets have been amongst the best performing markets in the world, and it's been very rewarding as well.
So where does India stand in terms of the economy? And I'm pretty sure most of the people don't know it. India is currently the 5th largest economy in the world. It is obviously the US and the Chinese economy are the largest economies. Japan and Germany are slightly ahead of India right now, but India is the 5th largest economy in the world, consistently growing at about 6% in real GDP terms. And by 2027, it will become the 3rd largest economy in the world. So it's racing ahead, doing very well for itself, and will become the 3rd largest economy in the world at about $6 trillion by 2027, and will be a $7 trillion economy by 2030. So it is going to be a sizable player, admittedly because of the large size and large population, but it is a large player all the same. Again, in terms of equity markets, it's the 2nd largest player in emerging markets and in Asia after China. The markets have been very, very rewarding. Let me give you a small perspective. So when I started investing in the markets, and I believe there are a few students here as well, I started investing in the markets in 1991 at a young age of about 20 years. The index, the Indian index, was about 900. Today, the same index in 35 years is 80,000. So the index, the broad market index, has gone up about 90 times, and that's how rewarding the market has been. So what's the story ahead? The story ahead is India presents a vast ocean of opportunities given where it stands in terms of investment. So lots of new companies, new opportunities coming up for listing. For example, last year India had 100 companies which got listed, 100 good companies which got listed and added to the investable opportunities. And believe it or not, over the last many years, a number of these companies have seen their stock prices go up a few hundred times to a few thousand times. And I again repeat, it's 100 times to a few thousand times, not percentage. So that's the amount of opportunity that has existed with respect to the Indian markets, and it just continues with the way the markets are going. So it's been a very rewarding market. It keeps growing consistently. I like to call it a high return fixed deposit. Now, of course, there are going to be drawdowns in every market, just like the US, just like Japan, just like the European markets, and India has its own share of drawdowns at times. But given that the markets today are a little bit away from the all-time high, investors who have invested in India have made money at all points in time without losing out on currency. Again, so I'm referring to returns in US dollar terms. You could have invested in 2007 when the market was at peak, and the markets fell 60% in the GFC and came back very fast. During COVID, the market was again at peak, fell 45% in the space of 2 months, and returned and tripled in the next 3-4 years. So markets have been very rewarding in India, and which is why I called it a high return and a safe fixed deposit. I mean, fixed deposits by definition are safe, but a high return fixed deposit. Let me also give you a perspective of some other markets, large markets. So like I told you, India is the 2nd largest market in emerging markets and in Asia. China is the largest. Without trying, I mean, China has also made a lot of money for investors. But if I asked you to guess how much returns China has delivered in the last 30 years, I can guarantee you no one will have the right answer. Because the right answer is China has actually delivered negative returns in the last 30 years, point to point. So it's been a volatile market, it's given its opportunities, but it's a difficult market. It's an extremely difficult market to make money. The 2 other big markets are Korea and Taiwan, very heavily technology oriented and very narrow markets. So again, comes down to my favorite markets, very broad, very diversified, presenting a lot of opportunities,
and presenting a lot of opportunity to make money and gain rewards out of it, probably as good as the US, if not better over the next few years. So it is an economy with political stability, it's an economy with economic stability, it's got very consistent growth, it's got no volatility, no cyclicality, and therefore keeps rewarding investors with these type of returns. So great opportunity for people who are not aware, large market, large economy, and a rewarding market most importantly. Sí, pasamos ahora a la visión de Lion Trust. Gonzalo Tomé. Sí, muchas gracias. A ver, nuestra visión para Estados Unidos. Estados Unidos está prácticamente a pleno empleo, tiene un fuerte crecimiento, sin embargo, varias de las políticas de Trump, como por ejemplo el tema de los aranceles, el gasto en infraestructuras y también la expulsión de inmigrantes o ser más estricto en la entrada de nuevos ciudadanos, todas estas son políticas que son inflacionarias. Y la inflación allí ha bajado, pero me refiero a bajado con respecto a los máximos del año 2021-2022, pero la inflación todavía sigue alta. Por eso pensamos que la Fed no va a poder bajar los tipos de interés tanto como se había previsto hace 12 meses o hace 20 meses, ¿no? Y de hecho en la última reunión de la Fed no hubo bajada de tipo de interés. En cuanto a Europa, sin embargo, sí que vemos que el Banco Central Europeo seguirá bajando tipos porque la inflación ya está alrededor del 2%, que es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo, está en el 2,2%. Las perspectivas de crecimiento para la eurozona son de un 1%, es decir, muy lejos de un sobrecalentamiento, que normalmente eso se habla a partir de crecimientos de un 3, 4 o 5%. Y luego además el índice, por ejemplo, Alemania está en recesión y luego también el índice ¿cómo se llama esto? De precios manufactureros y también el de confianza de inversión empresarial, pues están ligeramente negativos. Luego además las valoraciones de la renta variable europea son bastante más razonables que la renta variable americana, es decir, nosotros lo que vemos es que la renta variable americana, los indicadores de régimen de mercado con los que nosotros trabajamos son buenos y son positivos, pero sí que es cierto que la renta variable americana ya tiene unas valoraciones muy altas y es normal después de unas subidas del 30% el año pasado y también unas subidas importantes en el año 2023. Digamos que esa sería una primera señal de alarma. Sin embargo, en la renta variable europea las valoraciones están más o menos en la media histórica, lo cual eso quiere decir que hay posibilidades de revalorización y luego un crecimiento medio de un 1%. También es cierto que hay países como España e Italia que están creciendo por encima de las expectativas, cerca de un 3%, y las perspectivas es que para este año pues crezcan también a un 2%, pero un crecimiento medio de un 1% no es necesariamente malo, porque cuando hay crecimientos muy altos, las compañías suelen endeudarse más, se lanzan a comprar otras compañías que luego esas compañías no generan el valor que ellos esperaban, pero al ser compañías más grandes, pues los directivos cobran más porque en vez de gestionar 500 personas gestionan 1000, entonces bueno. Pero lo que quiero decir es que un entorno de crecimiento con una inflación en torno a un 2% y un entorno de crecimiento del 1 o 2% no es precisamente malo para invertir en renta variable, porque las compañías se centran en hacer lo que tienen que hacer, que es la generación de flujo de caja y de valor para los accionistas. Por eso pensamos que la renta variable europea no es un mal sitio para invertir. Y luego también estamos positivos, me refiero, como estamos hablando más de perspectivas macro, pues nos parece que el investment grade europeo también presenta valor, primero por una parte porque aunque los spreads han ajustado bastante, pensamos que puede haber un ajuste de los spreads adicional de entre 10 y 25 puntos básicos. Luego además, si hay bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, eso también favorecería la rentabilidad del investment grade europeo. Y las yields, es decir, la rentabilidad que están ofreciendo esos bonos, está en torno al 3-4%, con lo cual
en los próximos 12 meses, 12 o 24 meses, eso debería dar una rentabilidad aproximada de un 5%, que pensamos que con poco riesgo, porque de hecho la agencia de calificación crediticia Moody's prevé pues, más o menos un porcentaje de quiebras empresariales de un 3%, es decir, está en la media histórica, es decir, no es nada, y además las compañías europeas no están especialmente endeudadas, con lo cual pensamos que en renta fija pues el investment grade europeo es un sitio con poco riesgo y con buena rentabilidad, y la renta variable europea para perfiles de riesgo un poco más altos pues puede ser muy interesante. Y terminamos con la visión macro de SLM, Robert. Buenas noches a todos, un placer estar otra vez aquí, como cada año. Este evento se va consolidando y cada vez pues continuamos estando aquí intentando dar pues un poco de luz, ¿no? sobre las perspectivas económicas. Al ser el tercero, pues básicamente lo han dicho ya bastante ellos dos, pero sí que para puntualizar o para poner algo más de análisis sobre la situación macro y las perspectivas, en el último informe del Fondo Monetario Internacional el título era divergente e incierto del crecimiento para 2025 y 2026. Desde SLM estamos bastante de acuerdo con este título, porque cuando decimos divergente, ciertamente es divergente porque, por ejemplo, en Europa, dentro de Europa, pues hay dos economías importantes como la alemana y la francesa que el último trimestre del 2024 pues estuvieron con decrecimiento, están en una situación, digamos, muy débil. Y luego, por otro lado, tenemos a España, que está creciendo a unos ritmos muy elevados, es verdad que sobre todo por el sector servicios, pero en cualquier caso unos rendimientos elevados. Y luego también tenemos al Reino Unido, que me extraña que Gonzalo, viniendo de una gestora como Lion Trust, no lo haya comentado, ha sido modesto. Está funcionando también, ¿eh? Es decir, Reino Unido, que con el Brexit pues muchos la enterraban, ¿no? Enterraban al Reino Unido, pues también está con unas perspectivas bastante positivas. Sí que es cierto que el conjunto del crecimiento de la eurozona, pues este 0,9, 1% es débil. El conjunto del crecimiento global de todas las economías para este año y para el siguiente estará alrededor del 3,3%, que no es un mal crecimiento, pero sí que es verdad que en las últimas décadas, por ejemplo, hay el dato del Fondo Monetario que del 2000 al 2019 el crecimiento medio fue del 3,7%, por lo cual estamos creciendo algo por debajo a nivel global de lo que ha sido en las últimas décadas. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues el crecimiento es robusto. De hecho, hay un dato que lo corrobora muy bien, y es que en las perspectivas de octubre se le daba un crecimiento esperado para 2025 del 2,2 y se ha actualizado ahora al 2,7, por lo cual sigue mejorando la perspectiva de Estados Unidos. Sí que es verdad que en esta segunda parte del título, que dice incierto, hay una incertidumbre que tiene un nombre, ¿no? Que es Donald Trump. Este año la incertidumbre viene por Donald Trump, porque al final cuando una superpotencia quiere romper la baraja, quiere romper la actual estructura del comercio internacional y empezar otra nueva era de proteccionismo, pues eso realmente genera una incertidumbre. Además, los perdedores de entrar en un mundo más proteccionista somos todos, también Estados Unidos. Es verdad que tienen más a perder economías como la de la eurozona, como China, como Canadá, como México, que Estados Unidos, pero en cualquier caso el crecimiento global, si hay este proteccionismo y se llega a cabo lo que ha dicho en campaña, pues realmente va a ser un año incierto. En cuanto a los mercados emergentes y a Asia, tenemos hoy aquí a este señor, que lo conocen mucho mejor que yo, por lo cual esa parte la dejo, además él la ha explicado muy bien. Y sí que comentar que en cuanto a la renta fija, teniendo en cuenta, y estoy muy de acuerdo con Gonzalo, en que los tipos de interés probablemente pues en Europa nos vayamos acercando al 2,5, algunos dicen que es el punto neutral. En política monetaria, cuando decimos que es expansiva, es cuando bajamos tipos, y esa bajada de tipos va más allá, que en este caso lo marcamos en el 2,5, 2,25, 2, y eso realmente lo que hace es dinamizar la economía.
o podemos estar en el punto neutral, que es 2.5. No sé dónde se va a detener el Banco Central Europeo, pero creo que va a estar muy en relación al crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía europea en general está pues, en niveles débiles y probablemente pues, llegue al 2,5, creo que sin duda, o algo más. En Estados Unidos, pues realmente por estas políticas que decía Gonzalo, que es cierto que son inflacionistas al final, porque si el señor Trump, por ejemplo, pues pone unas tarifas elevadísimas a todas las fábricas de componentes de automóvil que están en México y lo quiere producir en Estados Unidos, que es una buena medida para las pequeñas empresas domésticas o locales americanas, pero eso genera un precio mayor, porque las condiciones laborales, la regulación es mucho mayor en Estados Unidos que en México. De hecho, hay una estimación que un coche, un utilitario medio americano, si se llevan a cabo estas medidas proteccionistas para los productos que vienen de México del sector de la automoción, estamos hablando de que de media se incrementarán el precio de los coches en $3.000. $3.000 para un coche medio es bastante, ¿no? Por lo cual, yo creo que estas medidas inflacionarias, a pesar de que insisto insisto que no lo había dicho, pero que la inflación estamos en el mundo desarrollado acercándonos a ese target del 2,1%, pero sí que es cierto que estas medidas podrían llevar a algo de inflación, a un repunte de la inflación después de todo el coste que ha tenido con esta política monetaria contractiva de subidas de tipos tan brutal que hemos sufrido y ya han sufrido ustedes los inversores con las subidas de tipos, sobre todo en renta fija. Pues todo eso que se ha ganado hay que estar muy atentos ahora de que no se pierda. Por eso creo que la FED va a ser muy cautelosa a la hora de seguir bajando tipos y si los tiene que espaciar, los va a espaciar. Por eso creo que la renta variable, que la renta fija, toda la renta fija creo que tiene valor, pero especialmente la europea, porque tenemos un entorno de bajadas de tipo más claros. Y en cuanto a la renta variable, las valoraciones en Europa están mejor, hay que ver también muy bien los sectores. Y en Estados Unidos, pues obviamente la pequeña y mediana empresa americana, que su mercado es únicamente el americano, el doméstico, tienen todas las de ganar en el año que entramos y en el siguiente, porque las grandes compañías como Apple o como compañías más internacionales, pues si hay una contramedida de otras zonas como la zona euro, como el otro día Canadá pues rápidamente dijo que iba también a incrementar aranceles un 25%, pues las ventas de estas compañías, grandes compañías large cap americanas en el resto del mundo se podrían ver también dañadas por una contrarréplica de las subidas de aranceles por parte de Trump, por lo cual atención también que hemos estado pues, en un mundo muy cómodo, muy fácil, con muy buenas rentabilidades con las grandes compañías, las 7 magníficas americanas, pero las que son más abiertas y no tienen mercado doméstico, pues este año también hay que ver cómo van encajando esa posible guerra comercial. Que insisto, esto es la incertidumbre, es decir, no sabemos hasta qué punto se van a aplicar, si se van a aplicar en la totalidad, parcialmente o se van a aplicar muy ligeramente. ¿Me escucha? Sí. Una de las cosas que comentó Vipul, hablando de la guerra de las tarifas, es que uno de los países menos afectados pensamos que va a ser la India. Y eso es debido al bajo número de exportaciones que tiene con los Estados Unidos. Entonces, otra de las cosas positivas de esa parte en Asia, especialmente en la India. Al final yo les hago un resumen en español de lo que dijo Vipul, no se preocupen. Bien, gracias ponentes. Damos paso ahora a la mesa redonda en la que comentaremos distintas cuestiones en relación con la actualidad geopolítica. Empezamos con la más genérica, podríamos decir. ¿Cómo veis las perspectivas de crecimiento para 2025 y para 2026 también? No sé si Vipul. Vipul, what's your view, growth this year and for next year? So we had a great momentum coming out of COVID. It was driven by the huge monetary stimulus which came out, low interest rates, and after that inflation set in, interest rates started rising. So the impact of interest rates is now starting to get felt. The US has been on a very strong growth path, very resilient. I think that will sort of start fading and growth rates will start slowing a bit. So in fact, last year there was a fear of recession even in the US and leading to a global recession. But that did not happen as the US continued to remain very strong.
I would think US growth would fall in the 2% handle this year, and growth rates would slow down, the world would slow down a bit. Of course, we don't expect the world to go into a big recession or something. There is the China put which is there, the China cushion which is available, and the resilience of the US economy. So the two big economies being very resilient and in a positive growth territory, we expect slower growth but not negative growth. Vipul piensa que a pesar de que ha habido mucho crecimiento, sobre todo por la parte de Estados Unidos este año, se va a ralentizar y va a bajar en este año. Sin embargo, no al nivel de recesión, porque aún tenemos las dos potencias que son Estados Unidos y China, y vamos a pensar, Estados Unidos es súper resiliente y China todavía tiene muchísimo potencial para seguir creciendo. Comentaremos ahora la situación económica de distintos países. Empezamos por Alemania. Después de ver que este país sigue en recesión y que el crecimiento en general sigue débil en la eurozona, ¿creéis que sería el momento de potenciar este mercado esperando una futura mejora? Sí, a ver, los gestores de renta variable europea que nosotros tenemos están positivos en Europa, primero porque, como he comentado antes, la valoración media de las compañías europeas es razonable, no está ni cara ni está barata, así como en Estados Unidos las valoraciones en general empiezan a estar pues muy altas y lo que decía antes, pues digamos como una primera señal de alarma. Y luego también pues las compañías europeas tienen un endeudamiento medio, como comentaba antes también, es decir, un entorno de crecimiento bajo, pero de un 1%, no es precisamente malo para estas compañías porque se centra en la generación de flujo de caja y la generación de valor para los accionistas. Y luego hay un sentimiento exageradamente negativo en la renta variable europea, en toda la comunidad inversora, y también hay muchas malas noticias que ya están en precio, es decir, el impacto que pueda tener los aranceles que pueda imponer Trump a Europa, que eso ya hablaremos más adelante, la guerra de Rusia y Ucrania y tal. Mira, os voy a comentar una historia porque, bueno, a final de noviembre estuve con la gestora de nuestro fondo de renta variable europea, del que hablé el año pasado aquí, con los fondos en Latinoamérica, en los fondos de pensiones chilenos, peruanos y colombianos, y todos estaban súper negativos a final de año en Europa. De hecho, estaban vendiendo las posiciones que tenían en Europa, la exposición que tenían en Europa, para financiar una mayor exposición en Estados Unidos y también en Japón. Sin embargo, las primeras semanas del año, con el incremento de la volatilidad en el mercado americano, claro, el mercado americano, el S&P americano, ya está muy concentrado en las grandes compañías que son sobre todo el sector tecnológico. Entonces, con esta irrupción de la inteligencia, bueno, pues el modelo barato chino de inteligencia artificial, que es esto de DeepSeek, eso llevó a unas volatilidades muy altas. Luego también el riesgo de imponer aranceles tanto a Canadá y a México por parte de Trump. Es decir, toda esa volatilidad lo que ha llevado es que, curiosamente, esos mismos fondos de pensiones que gestionan muchísimo dinero, es decir, más de 300.000 millones de dólares, han vuelto a invertir en renta variable europea y, de hecho, en las 2 últimas semanas han invertido en nuestro fondo, el que está domiciliado en Reino Unido, pues más de 80 millones de dólares en el fondo, y están incrementando otra vez poco a poco la inversión en renta variable europea. Por eso digo que cuando hay un sentimiento tan negativo en el mercado hacia Europa, puede que no sea tan negativo, porque todo el mundo que tenía que vender posiciones en Europa ya lo ha hecho, con lo cual lo que queda es mucho margen de subida, mucho margen de crecimiento. En Estados Unidos es al revés, es decir, toda la comunidad inversora está tan positivo en Estados Unidos que si hay cualquier noticia negativa empieza esa volatilidad que habéis visto, por ejemplo, en el mes de enero, ¿no? Ya para terminar, 5 posibles catalizadores, porque claro, las cosas pueden estar baratas, pero ¿cuándo se vuelven a poner en precio? Pues nosotros vemos 5 noticias o 5 catalizadores que pueden ser positivas para la renta variable europea. Una es que el 8% de las ventas de las compañías europeas vienen de China, y en particular en Alemania, en el sector industrial alemán, y sin embargo China está solamente creciendo un 4%, que es un ratio, digamos, un crecimiento muy por debajo de lo que China ha estado en los últimos años, con lo cual no es, digamos, descabellado pensar que China puede hacer algún tipo de estímulo en su economía,
y eso favorecería tanto el crecimiento en China como también las exportaciones europeas. Otra es que va a haber elecciones en Alemania este mes, y es muy probable que esas elecciones salga un gobierno que sea más pro mercado, más pro empresas, que estén dispuestos a reducir los altos impuestos a los que están sometidos las empresas allí, y eso favorecería claramente lo que es el crecimiento tanto empresarial del tejido industrial en Alemania. Otra es que, como comentaba Robert, sorprendentemente, pues España está creciendo mucho y también otros países como Italia, Portugal, dentro de la eurozona, por encima del 2%, y se espera que este año crezcan también en esa línea, entre el 2 y el 3%. Es decir, que no todo es malo en Europa, ¿no? Luego también una depreciación del euro frente al dólar, que es lo que estamos viendo en los últimos 12 meses, eso también favorece las exportaciones. Y por último, bueno, pues puede ser que Trump ayude a resolver el conflicto de Rusia y Ucrania, que eso ha puesto los precios de la energía muy altos, sobre todo para Europa del Este y Alemania. Él dice que es una guerra que es ridícula, bueno, es su forma de hablar, pero bueno, quién sabe, igual sí que puede ser algo positivo también para Europa, ¿no? ¿Y qué opinión nos merece India? Antes lo comentaba Vipul, igual se pone demasiado el foco en China, desmereciendo un poco a su país, al país vecino indio. What's your view on India equity markets? Do you think there's too much focus on China and a lot less in India? Yeah, there is always a lot of focus on China, and deservedly so, because it's a big market, it's a big economy. It influences the world in many ways, good, bad, and ugly. And yes, it hogs a lot of attention. But like I said, it's a market which is crazily volatile, which is determined by policies. It's an economy which has a lot of long-term issues. And contrasting to that, India has been a very nice market which has rewarded investors, which has got a lot of stability in its growth prospects. Like I said, will continue to grow at 6-7% for the next 5 years as an economy, continue to deliver 10-11% US dollar returns as a stock market, and much better opportunities for investment than China provides. So yeah, we, as an India specialist, I don't mind being in the shadow of China, but it's a much better market than China has been. Bueno, China ha sido muy volátil, por supuesto el foco está muchísimo más en China que en India. Es un mercado que las políticas no son claras, no son transparentes, no sabemos qué esperar, cómo se maneja, mientras que en la India hay mucho más potencial, ha ido creciendo 6-7% cada año, el mercado como tal ha generado un 10%, y se espera que va a continuar en ese proceso. Tiene un gobierno que es transparente, una democracia estable, y bueno, las perspectivas para India son superiores definitivamente. Bien, nos movemos ahora a Estados Unidos. ¿Creéis que su nuevo presidente Donald Trump conseguirá mantener su actual actividad económica o la mejorará sustancialmente, sobre todo en el mercado doméstico? Okay. Hombre, con Donald Trump siempre pues, ¿no? Es una caja de sorpresas, no sabemos hasta qué punto va a implementar todo lo que ha dicho en campaña. Las campañas son campañas electorales, pero sí que parece que va en la dirección de lo que dice. Yo creo que no en la totalidad de lo que dice, es decir, unos aranceles a China del 60% me parecen fuera de lugar, ¿no? Entonces, pero ya que es un tema que está encima de la mesa, que viene de esta parte de incertidumbre que decía al principio en la introducción, sí que me gustaría dar los 4 datos de todo este tema para ver cómo podría afectar, ¿no? Vimos como Donald Trump el día 3 pues ya habló de los aranceles del 25% a Canadá y a México. Canadá y México son los principales socios comerciales de Estados Unidos junto a China. China también habló de un 10%. Luego, en el típico juego de Trump, Trump está iniciando también una era, digamos, de lo que la llamamos transaccional. Trump irá haciendo transacciones e irá negociando con diferentes partes del mundo en vez de la típica alianza completa como el Pacto Atlántico. Entonces, en Canadá, tonto no es porque puso el 25% de tarifas, que luego las prorrogó un mes, en la mayoría de productos, pero dejó fuera
el petróleo. Estados Unidos importa mucho petróleo, sobre todo de la zona de Alberta, de Canadá. El 87% de la producción de Alberta en Canadá va a los Estados Unidos y ahí la tarifa fue del 10%. Esto es positivo en el sentido de que no irá con la brocha gorda, aunque sean medidas todas de impacto, e intentará pues, ir viendo en función de los intereses también de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, Canadá ya contestó Justin Trudeau que también quería subir un 25%, eso afectaría alrededor de un tercio, porque no fue tampoco en todas las industrias, por ejemplo, de los componentes del automóvil que vienen de Estados Unidos para acabar siendo también algunos ensamblados en Canadá, ahí quedaba aparte, pero en cualquier caso es sobre un tercio de las importaciones de Estados Unidos. Y quizá México, que por el momento está en una posición más de stand-by, sería el país más perjudicado, porque tenemos que entender que el 40% del PIB mexicano es de exportaciones y de estas exportaciones el 80% van a Estados Unidos, por lo cual es totalmente dependiente de Estados Unidos. Si se impusieran finalmente estas tarifas que dijo a principios de mes, eso podría tener un impacto de menor crecimiento en el PIB mexicano entre el 2 y el 4%, que es muchísimo, en una economía que actualmente ya está en unos crecimientos muy débiles. Canadá también, el 77% de los productos que exporta los exporta a Estados Unidos. También es un socio comercial importantísimo. Pero es verdad que tiene ese as bajo la manga. Canadá, insisto, que Estados Unidos depende en parte de todo el petróleo que viene de Canadá, y eso también le puede hacer en ese aspecto transaccional ver lo que hace. Y finalmente China, que yo creo que al principio durante la campaña iba muy claramente contra China. Yo creo que con China ya me sorprendió que invitara el día de la toma de posesión a Xi Jinping, ¿no? Por un lado te meto tarifas y te invito a mi presentación como presidente de los Estados Unidos. Están como como un partido muy de empate, es decir, están midiéndose mucho, pero al final China tiene yo diría, si me permiten la expresión, dos armas nucleares importantísimas para dañar si quiere a Estados Unidos en el caso de que Estados Unidos suba al 60% en las tarifas. Uno es que China puede devaluar el yuan lo que quiera, ya lo ha hecho en pasado, es decir, cuando decimos que el yuan puede entrar como moneda principal en el sistema financiero internacional, yo siempre lo he dudado y sigo dudándolo, porque así como el dólar, el euro, el franco suizo, este tipo de divisas tienen unas reglas del juego muy claras y no hay actuaciones o injerencias de los bancos centrales devaluando o reevaluando, China lo ha hecho y no tiene ningún tipo de reparo en hacerlo. Por lo cual, si China cree que para mantener su ritmo de exportaciones positivo, a pesar de las tarifas, tiene que devaluar el yuan, un 30%, lo hará. Obviamente tiene unas implicaciones luego para los insumos que consume el país, que les son más caros, pero al final China es sobre todo un país exportador. Y sobre todo la segunda arma nuclear que tiene China es que tanto Japón como China son los que están básicamente financiando la deuda pública americana, que es una deuda pública superior a su PIB, muy por encima de su PIB, y en el caso de que tengan que contraatacar, pues pueden amenazar con decir, señores, vamos a vender parte o todos los treasuries que tenemos en China para financiar vuestro déficit. Por lo cual, yo creo que lo tiene peor, me puedo equivocar, pero creo que lo tiene peor México o incluso Canadá que China, porque China tiene pues unas armas de contraataque muy potentes contra Estados Unidos. Y en cuanto a en la renta variable europea, ¿cómo están atractivas las valoraciones para potenciarla? Sí, o sea, las valoraciones de la renta variable europea están, como decía antes, pues no está ni cara ni barata, está más o menos en la media histórica. Luego, al tema este de aranceles que estabais comentando, y para poner las cosas un poco en perspectiva, yo creo que todos estos aranceles, por ejemplo, que pensaba poner a Canadá y a México, ya habéis visto cómo luego se ha echado para atrás, porque, los ha prorrogado durante un mes, porque la forma de negociar que tiene Trump es primero amenazo para tener una buena posición, una posición fuerte en la negociación para realmente conseguir lo que yo quiero después, ¿no? Y parece ser que lo que quiere es, en el caso por ejemplo de México, es que haya un mayor control de fronteras para evitar la inmigración ilegal.
En el caso de Europa, puede ser que imponga aranceles si los europeos no queremos invertir más en defensa, porque en la OTAN claramente Europa está la OTAN está infrafinanciada por parte de los europeos. Entonces, no me extrañaría que diga, oye, o invertís más en defensa, o si no, os pongo aranceles. Y luego hay otra cosa también que hay que poner este tema de los aranceles en perspectiva, porque en el caso, por ejemplo, de las compañías europeas, aproximadamente un 26% de las ventas de las compañías europeas vienen de Estados Unidos. Y dentro de ese 26% de ventas, 2/3 son de fábricas y de compañías que están en Estados Unidos, con lo cual no van a estar sometidas a unos aranceles. Solamente sería aproximadamente un 10%. Y el impacto de esos aranceles en ese 10% en los beneficios por acción sería aproximadamente de un 1%, y el beneficio por acción medio de las compañías europeas está en un 4 o un 5%. Por lo tanto, tampoco es una cosa tan dramática, ¿vale? O sea, digo para poner, porque dice aranceles a China 60%, aranceles a Europa tal, bueno, ya, pero vamos a poner un poco las cifras en perspectiva. Y luego otra cosa también importante es que hay muchos sectores que quedan fuera de estos aranceles, porque son estratégicos para las dos partes. Por ejemplo, la parte de energía, de biotecnología, de farma, todos estos sectores en los cuales precisamente Europa es bastante fuerte, quedan fuera de estos aranceles. Entonces, sí, o sea, la renta variable europea está en precio, y todo este impacto de tema de aranceles pues hay que ponerlo un poco en perspectiva. No sé si Vipul quiere añadir alguna valoración de la renta variable asiática en general o de la India en particular. What's your view on Asian equity valuations for India? You think they're attractive to increase allocation or start investing? Yes, it is attractive. A lot of markets in Asia are cheap. India is never cheap. India has always been expensive, but India is giving the opportunity. So the markets have fallen about 10% in the last 3-4 months, and there's no deterioration in the fundamentals. There's no deterioration in the prospects of the Indian economy or the Indian corporates or the earnings growth. So I would say it's a good opportunity. There is probably going to be more monetary easing and more stimulus coming to accelerate growth. So I think it's a good opportunity to invest in India especially. Vipo piensa que es una buena oportunidad para invertir en India. Las valoraciones en India son siempre altas, siempre han sido costosas. Sin embargo, ahora han bajado un 10%, que es un buen momento de entrar. Todavía sigue ofreciendo muy buenas oportunidades, como lo hemos dicho durante toda la presentación. Y respecto a la lucha contra la inflación, ¿continuará su mejora este año? Bueno, como comentaba antes, en Europa claramente la inflación está ya más o menos bajo control, o sea, está una inflación de un 2,2%, por eso pensamos que luego pues Alemania está en recesión, Europa, el crecimiento que se ve para el próximo año está en torno al 1%, y por todos estos datos pensamos que el Banco Central Europeo seguirá bajando tipos. En el caso de Estados Unidos, pues es más complicado, es más difícil, precisamente porque está creciendo fuerte, tiene pleno empleo, todo el mundo está loco por invertir allí, las políticas algunas de Trump son inflacionarias, y ya se ha visto en la última reunión de la Fed que no han bajado tipos, a pesar de que se estaba esperando que bajara tipos. ¿Y por qué deberíamos comprar bonos con los actuales rendimientos y perspectivas de política monetaria? ¿De corta o larga duración? Mira, de hecho, Ruber. de política monetaria, a ver, hay una gráfica interesante que creo que responde muy bien a lo que podemos esperar de las políticas monetarias de los tres principales, el Bank of England, la Fed y el Banco Central Europeo. A ver si lo encuentro. Aquí. En estos dos gráficos vemos cuando la línea es continua, lo que ya sabemos que ha pasado en cuanto a tipos de interés. En el primer gráfico tenemos 2024, 2025 y 2026, lo que es discontinuo son las proyecciones. Y en el otro gráfico tenemos lo mismo, pero a nivel anual, ¿no? desde 2017, si lo veo bien de aquí. Entonces, aquí se ve muy claramente lo que hemos estado comentando. La línea azul celeste
es el Banco Central Europeo. Entonces, como pueden ver, ya en 2025, pues su velocidad de bajada de tipos de interés, también en 2024, pero en 2025, es mucho más acusada y más rápida que la del Bank of England o que la Fed, ¿no? Y eso sí, se sitúa, estas son las perspectivas de unas encuestas que se han hecho los economistas en Bloomberg, que se sitúe, pues, esto es llegando al 2,20. Yo dudo, no lo sé, yo creo que el 2,5 seguro, ya estamos en el 2,75, 2,5 seguro, y en función de cómo esté la economía europea y la inflación, que creo que la inflación, pues, en Europa está mucho más controlada que en Estados Unidos, podríamos llegar incluso a eso. Pero en cualquier caso, a mitad de año más o menos podríamos ya esperar la finalización de las bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo. En cambio, si vemos Estados Unidos, que sería el color verde más brillante, digamos, fíjense que después de las primeras bajadas, luego, cuando tenemos la línea discontinua, sí que va bajando, pero tarda más tiempo para recorrer un espacio en bajada similar al que recorre el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque aquí, pues, hay la cautela de lo que comentábamos de los posibles repuntes inflacionarios. Todo ello nos lleva a que en la parte de la renta fija en general, en cualquier parte del mundo, y dependiendo obviamente de la compañía, del país, de la solvencia o el rating de estos emisores, está en un momento dulce, porque partimos de unas tires elevadas, luego verán, pues, una propuesta que tenemos nosotros como idea de una cartera de bonos, pues estábamos con tires del 5 o del 6 incluso, ¿no? y un porcentaje elevado de bonos investment grade. Esto en la última década nos ha costado mucho verlo, ¿no? Por lo cual estamos en un momento dulce. Pero es que además, sabiendo y viendo estos gráficos que tenemos ahora mismo en pantalla, con estas bajadas adicionales de precios, más claramente en Europa, pues hay además una posibilidad de subida en precio de estos bonos. Por lo cual yo ahora mismo ponderar bonos en una cartera en cualquier parte del mundo, pero sobre todo creo que el investment grade europeo es una de las zonas que probablemente pueda tener un mayor recorrido. Una última cuestión sobre la renta variable. ¿Qué sectores económicos tienen mejores perspectivas? No sé si Gonzalo, Vipul. What are the best sectors in equities to invest? So I think the obvious answer is technology related, AI and the derivatives of artificial intelligence, robotics, semiconductors. These are all very well known stories, but I would say even the traditional sectors like consumption, like real estate are very good sectors to invest in. I think Asia provides a huge domestic population base, large countries, large population, and the traditional sectors are also beneficiaries of this phenomenon in Asia. Vipo piensa que en Asia, obviamente, robótica, tecnología, inteligencia artificial, pero también los sectores tradicionales de propiedades de consumo. Asia tiene una población numerosa que sigue en crecimiento, es joven, y la economía doméstica es muy fuerte y va a seguir en crecimiento. Sí, en el caso de la renta variable europea, nuestros gestores están positivos y por eso tienen mayor sesgo a sectores cíclicos, como por ejemplo el consumo discrecional, el sector industrial y también el sector financiero. Y para terminar con este debate, ¿cómo veis la evolución de las commodities en este año, en 2025, y en concreto la evolución del café y el uranio? A ver, las commodities siempre es un mercado como muy nicho, ¿no? Muy particular. Probablemente a nivel, por ejemplo, del precio del petróleo, de la energía, veamos bajadas este año más que subidas el precio del petróleo, pero hay tres o dos, sobre todo el tema del café y del uranio, que creemos que este año pueden ser apuestas muy importantes y muy interesantes para invertir en renta variable. De hecho, viniendo ahora a la conferencia, escuchaba las declaraciones del primer ministro británico, que también apuesta por las centrales nucleares. Es decir, sobre todo con el tema de Chernóbil, el fin de la Guerra Fría, y luego con Fukushima en Japón, hubo un abandono de lo que sería la energía nuclear,
pero luego vimos que sobre todo a partir del problema energético con la invasión de Ucrania, quizá se abandonó demasiado rápido y sin pensar demasiado en las consecuencias el no tener esa energía producida por las nucleares. Esto ha hecho que muchos países hayan vuelto a la energía nuclear. Actualmente hay proyectos para más de 60 reactores nucleares en todo el mundo. Francia, por ejemplo, que Francia siempre ha sido fiel a la energía nuclear, se espera que para 2040 la mitad de la energía producida por Francia venga de la nuclear. Hemos visto como el Reino Unido también se ha subido ahora al carro, hemos visto como Alemania vuelve de alguna manera también a las nucleares, y eso ha hecho que haya mucho más demanda de uranio, y el primer país del mundo en producción de uranio es Kazajstán. Y ahí obviamente ya está China, a través de sus compañías, con unas joint ventures que controlarán prácticamente el 60% de la producción de uranio en Kazajstán. Además, en el mundo financiero, que es nuestro mundo, pues hay algunas ETFs, hay dos principales ETFs que apuestan por el uranio. Y al apostar por el uranio, no solo hacen las inversiones puramente financieras, comprando compañías relacionadas con este sector, sino que compran uranio físico. Esa compra de uranio físico, o sea, de la commodity en sí, por parte de estas ETFs que manejan cientos de millones de dólares, hay alrededor de 1/3 de la demanda de uranio para la producción industrial, para producir energía, que está en manos de estos ETFs, que son fondos cotizados. Por lo cual eso está llevando a una sobredemanda y a una menor oferta, por lo cual esta es una de las líneas que pensamos que este año puede hacer que el uranio funcione bien. Y en cuanto al café, y sin alargarme demasiado, también tenemos problemas por el lado de la oferta, porque básicamente el café está controlado. El primer productor del mundo de la arábica es Brasil y el segundo es Vietnam con la robusta, y este año han tenido problemas. El año pasado han tenido problemas con el cambio climático, suben las temperaturas, suben las bacterias, suben los problemas en las plantaciones de grano de café y ha habido menor oferta. Además, si a eso lo añadimos que estos señores asiáticos, sobre todo los chinos, han sido países históricamente del té, India tea, not coffee, right? China igual. Entonces, resulta que si nosotros vemos el consumo de las principales economías del mundo, vemos Alemania, vemos Estados Unidos, vemos estas economías, vemos Japón, vemos que en la última década aproximadamente han mantenido el nivel de consumo de café por persona y año muy similar. Tengo los gráficos, pero como tardé mucho en buscarlo, pero un nivel similar, alrededor de los 4,5 kilos por persona y año. China en el mismo periodo ha pasado a consumir por persona y año 4 veces más de lo que consumía. Y solo es hoy 100 gramos por persona y año. Por lo cual, si consumes 4 veces más y además solo son 100 gramos y estás lejos del mundo occidental, creemos que la tensión en la demanda continuará, porque China va en esta línea y porque tenemos una compañía como Luckin Coffee que ha superado ya en outlets, en cafeterías, a Starbucks en China, ¿no? Por lo cual son dos apuestas, dos ideas, siempre a veces nos decís que no nos mojamos, pues yo me mojo con dos ideas que creo que pueden funcionar este año. Bien, cerramos aquí la mesa redonda en la que hemos podido conocer interesantes valoraciones de nuestros ponentes sobre la realidad geopolítica, nueva realidad geopolítica, y pasamos ahora a la parte final de esta conferencia debate. A continuación, cada ponente expondrá brevemente su fondo de inversión y empezamos con Vipul. Okay, so I gave you a lot of good points about India. A high, consistent growth economy. It is the least impacted by the Trump tariffs. It is driven by a high degree of consumption. But how do you make money out of this market, this wonderful market? So, like I said, the markets probably will return about 10% in US dollar terms for the next 5-6 years. But if you want to capitalize on this whole seabed of opportunities which are available, you got to invest through funds like ours. Funds like ours give this opportunity where we identify these opportunities very early, real estate, hotels, jewelry, consumption, new economy, and provide more returns than the market. So for the last 10 years,
we've been providing 15% US dollar compounded returns through all types of markets, good, bad, and ugly, falling markets, rising markets. And Morningstar has rated us the first quartile performance, a 5-star fund over all these time periods. So that's the opportunity that is available to everyone here. We have our fund distributed here, and it is a much better opportunity to invest in. Yo les voy a dar una versión un poquito diferente a la de Vipul, pero en español. El fondo tiene la estrategia principal que se creó en el 2005. La estrategia tiene un poco más de 6 billones de dólares y creamos el UCITS en el 2007. El UCITS tiene como 1.7 billones de dólares. Tenemos un mercado muy amplio en Latinoamérica, en los fondos de pensiones chilenos. Vipul es el gestor, él tiene más de 30 años de experiencia, todo su equipo está en Singapur. Todos están trabajando juntos desde que se inició el fondo. Él, como sabes, de la India. La razón de que están en Singapur es que ellos también manejan todo el mercado de Asia emergente, entonces de ahí manejan distintos fondos y todas estas estrategias que tenemos. El fondo es un fondo concentrado de alta convicción. Son de 40 a 50 acciones, es obviamente de desarrollo, growth, porque todo en la India es growth, no existe el value. People dice que el gestor que te hable de value en India está diciendo mentiras porque no, es algo imposible. Y lo que ellos tratan es de maximizar el retorno, están buscando un 6-7%, y como dijo Vipul, mientras el mercado ha producido 10% en los últimos 10 años, nosotros hemos producido 15%, buscando oportunidades. Ellos encuentran empresas, cuando están empezando, empresas en propiedad, en el sector joyero, hotelero, como dijimos, India es una población muy grande, es un mercado joven, siguen creciendo, están muy inclinados al consumismo. Y el gobierno los impulsa a eso, o sea que el consumo doméstico es enorme, o sea que va a seguir en esa cantidad. También Morningstar nos ha dado un rating de 5 estrellas, hemos estado en el top cuartal en casi todos los periodos. Una cosa a notar es que como todos los mercados hay caídas, pero India nos ha demostrado que se recupera muy bien y vuelve muy fuertemente de las caídas, que es importante. Y bueno, como están las cosas hoy, que lo hemos dicho Robert, toda la inestabilidad, no sabemos qué va a pasar con Trump, todo este año va a ser un poco complicado, por decirlo. Yo creo que este es un mercado que te ofrece una estabilidad. Los retornos tal vez no vayan a ser como fueron anteriormente. Este año, como dijimos, esperamos 6-7%, pero están ahí. O sea, lo que es dejarlo y dejarlo crecer. No mirarlo mucho, pero va a haber esa pequeña volatilidad, pero de todo este mercado emergente es el que consideramos que es el más estable y el que tiene más oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Seguimos con el fondo de inversión de Lion Trust, Gonzalo. Unas slides, a ver dónde. A ver, es aquí. Aquí, ya. ¿Dónde me pongo para que podáis ver la presentación? Perdona. Bueno, yo el año pasado vine a hablaros de un fondo de renta variable europea y os voy a hablar ahora de renta variable inglesa. ¿Por qué? Ay, a ver, no, perdón. ¿Cómo? ¿Así? Ah, sí, hay que ir para atrás, vale. ¿Por qué renta variable inglesa? A ver, la renta variable inglesa está extraordinariamente barata. De hecho, es uno de los activos que están más baratos en todo el mundo. Y os voy a dar unos datos para que veáis que efectivamente es así. Por una parte, según la base de datos Canaccord Quest, que lo utilizan los gestores para analizar los flujos de caja generados por las compañías y también cuál es el valor intrínseco de esas compañías, en la línea verde podéis ver que es la línea verde representa el valor intrínseco de las compañías, británicas. Y esto se calcula según el flujo de caja que las compañías británicas generan y descontado a un tipo de interés medio de un 5%. Y la línea negra, sin embargo, es la valoración media del mercado según el precio de las acciones. Y como podéis ver, la línea verde, es decir, el valor intrínseco que tienen esas compañías según el flujo de caja que ellos generan, está muy por encima del valor medio de mercado, lo que supone que la renta variable británica está más o menos a un 20% por debajo de su precio. E incluso las pequeñas compañías, que el fondo del que os voy a hablar tiene entre un 20 y un 30% en pequeñas compañías británicas, está un 38% por debajo del valor que debería tener. Sin embargo, la renta variable americana está un 39% por encima y la renta variable europea, ex UK, pues está la renta variable de la eurozona está más o menos en precio. A ver,
Aquí. Ya hablando en cuanto a las posiciones que tiene el fondo y según otra métrica que son los beneficios adelantados 12 meses, estas son las 40 posiciones que tiene el fondo y de media están un 21% más barato que la media histórica. Luego también otro factor que se utiliza, perdón, a ver, aquí falta una diapositiva, pero es igual, que es el private equity. Es decir, cuando las compañías de private equity se lanzan a comprar otras, uno de los ratios más importantes que utilizan es el ratio de la rentabilidad de flujo de caja sobre las compras apalancadas. Bueno, pues cuando es superior al 10% quiere decir que esas compañías están a precios razonables y por lo tanto son atractivas para ser compradas. Bueno, pues el 41% de las compañías que están en cartera tienen un precio por encima del 10%. Y de hecho, en los últimos 3 años, 8 de las compañías que están en el fondo han sido adquiridas por private equity o por otras compañías y lo han hecho un 44% por encima del valor de mercado que tenían antes de que se hiciera esta oferta de compra. Luego también deciros que porque claro, una cosa puede estar barata, pero lo importante son los catalizadores que puede haber para que esas compañías que están mucho más baratas puedan otra vez, digamos, recuperar ese precio. Bueno, pues uno de los catalizadores más importantes son los fondos de pensiones británicos, que son de los mayores del mundo porque tienen 3 trillones de dólares en activos. Y ellos han ido disminuyendo la exposición a renta variable británica en los últimos 30 años desde el 55% aproximadamente hasta el 4,4%, es decir, ha sido una reducción muy importante. Sin embargo, el gobierno, que nos guste o no, pues es un gobierno laborista, con lo cual es más intervencionista, lo que quiere es favorecer mediante incentivos fiscales que estos fondos de pensiones británicos inviertan más en el mercado doméstico. Y de hecho, los fondos de pensiones británicos ya se han comprometido de que de ahora al año 2030 van a incrementar un 5%, más o menos unos 50.000 millones de libras, de inversión en compañías no cotizadas y en pequeñas compañías que cotizan en el mercado alternativo bursátil británico, que es precisamente el mercado que está mucho más desarrollado que el español, que es el mercado donde cotiza la mayor parte de las pequeñas compañías que están en cartera. Entonces, con que solo invirtieran un 10% de esos, o un 20% de esos 50.000 millones, que son 10.000 millones, tened en cuenta que el mercado de pequeñas compañías británico, el FTSE AIM, tiene una capitalización de 70.000 millones. Entonces, si entraran 10.000 millones, desde luego sería un empuje muy importante. Yendo ya al fondo, está gestionado por un equipo de 7 personas. El fondo se llama Lion Trust Special Situations. El padre de la estrategia es Anthony Cross, que se incorporó a Lion Trust en el año 97, por lo tanto tiene más de 30 años de experiencia en mercados y lanzó el primer fondo siguiendo esta estrategia en el año 98, que es el fondo de pequeñas compañías. Pero es un fondo que está domiciliado en Reino Unido y que no es invertible para inversores europeos. Este fondo, la selección de acciones se basa en encontrar compañías que tienen activos intangibles. ¿Por qué activos intangibles? Porque estos son activos que son más difíciles de replicar por la competencia y al ser más difíciles de replicar, eso supone unas barreras de entrada y unas ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y que la empresa pueda mantener ingresos, márgenes y beneficios a lo largo del tiempo. Dentro de los 25 activos intangibles que hay, ellos se centran en 3. El primero es la propiedad intelectual, es decir, desarrollos industriales o medicamentos que están protegidos por patentes y por lo tanto no pueden ser copiados en al menos 10 años. El segundo sería compañías que tienen una amplia red de distribución física o digital. Por ejemplo, la empresa británica farmacéutica GlaxoSmithKline tiene una fuerza de ventas de 40.000 personas por todo el mundo y eso les permitió que cuando hace unos años introdujeron un nuevo medicamento al mercado, en aproximadamente 6 meses tuvieron un 15% de cuota de mercado y eso es muy difícil de replicar porque no puedes contratar a 40.000 personas con experiencia en ventas de la noche a la mañana. Y la tercera es mercados que tienen al menos un 70% de sus ingresos recurrentes. Y luego, a continuación, lo que ellos quieren hacer es ver si efectivamente esas compañías que tienen esos activos intangibles que les dan esas ventajas competitivas son capaces de monetizar, de sacar una ventaja en términos de generación de valor
por encima del mercado. Y ellos se fijan en el flujo de caja sobre el coste de capital, porque si tú generas flujo de caja por encima de tu coste de capital, entonces estás generando valor para el accionista. Y en este paso es donde los bancos se caen, porque aunque tienen una amplia red de distribución a través de las sucursales, no son capaces de monetizar esa ventaja competitiva en general, hablo en general. Luego sí que es cierto que los 2 últimos años han sido muy buenos precisamente para los bancos por tener un entorno de tipos de interés más alto. Y luego, el tercer paso es una valoración, es decir, que las compañías que se incluyen en cartera están a unas valoraciones adecuadas y para eso tienen que estar más baratas en alguno de esos 5 ratios y como están relacionados los ratios entre sí, si lo están baratas en uno de estos ratios, lo van a estar también en los siguientes. Y por último, a las pequeñas compañías que son entre un 20 y un 30% de la cartera del fondo, les exigen que el equipo directivo tenga al menos el 3% de la compañía, es decir, que el equipo, que sean compañías que están gestionadas por sus dueños, porque las compañías que están gestionadas por sus dueños son compañías que tienen más visión de largo plazo y además tienen menos apalancamiento, es decir, tienen una mejor gestión de la compañía porque está gestionando tu propio dinero, básicamente, ¿no? Y por último, para la construcción de la cartera, lo que se fijan es en el riesgo que tienen esas posiciones, de tal manera que las posiciones que tienen más riesgo pesan un 1% y las posiciones que tienen menos riesgo pesan entre un 2 y un 4%. Cuando hablo de riesgo, hablo sobre todo de riesgo financiero, es decir, aquellas empresas que están demasiado apalancadas o demasiado endeudadas. Normalmente ese es un factor de riesgo, pero también tienen en cuenta si son empresas que dependen de un solo cliente, de un solo producto o que están sometidas a riesgos regulatorios. Aquí podéis ver cuál es la distribución del fondo en cuanto a grandes compañías comparado con el índice. Entonces tienen un 40% en grandes compañías, un 30% en medianas compañías y entre un 20 y un 30% en pequeñas compañías. Este es el sesgo que tienen a nivel de tienen sesgo a compañías de calidad, de crecimiento y como podéis ver ahí comparados con el FTSE All-Share tienen mayor exposición a pequeñas y medianas compañías. Y como veis, en cuanto a la calidad, las compañías que están en cartera tienen una rentabilidad de flujo de caja muy superior a la media del mercado, también unos márgenes superiores y también menor deuda. Y de hecho, para un poco poner nombres a las compañías que están en cartera, porque son compañías que son líderes globales, es decir, que cotizan en el mercado inglés, pero son compañías globales. Como podéis ver en el caso, pues Unilever, compañía de alimentación, Diageo, compañía de bebidas, o Shell, que es compañía de petróleo, pero que también es una de las compañías que tiene más desarrollos industriales relacionados con las energías renovables protegidos por patentes, o farmacéuticas como GlaxoSmithKline o AstraZeneca. En la que podéis ver aquí que precisamente los ingresos que tienen estas compañías vienen de todo el mundo, no solamente de Reino Unido, sino que vienen también de Estados Unidos, de Canadá, de China, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son compañías realmente globales. Esta es la rentabilidad del fondo, el fondo UCITS, desde que se lanzó en el año 2012, y esta es la rentabilidad del fondo domiciliado en el Reino Unido desde que se lanzó en el año 2005. El fondo UCITS en el que podéis invertir es exactamente igual que el domiciliado en el Reino Unido, de hecho se llama igual, está gestionado por el mismo equipo y con el mismo proceso de inversión, y como veis la generación de valor ha sido enorme, de más de un 4% anualizado, y se ha comportado mejor que el índice 14 de los últimos 19 años. Sí que es cierto que los últimos 3 años no lo ha hecho precisamente bien y se ha quedado por detrás del mercado. ¿Por qué? Por las pequeñas compañías. Las pequeñas compañías, y eso lo podéis ver aquí, este es el FTSE AIM, que el FTSE AIM, hay 2 FTSEs, uno que es el de pequeñas, el FTSE Small Cap, y luego el FTSE AIM, que es el mercado alternativo bursátil, pero ya os digo que está mucho más desarrollado del español. Las pequeñas compañías que han saltado a la bolsa en los últimos 20-30 años lo han hecho principalmente en el FTSE AIM. De hecho, tiene una capitalización bursátil media, total de 70.000 millones y son unas 600 compañías comparado con el FTSE Small Cap que tiene una capitalización de 50.000 millones y 110 compañías. Digamos que ¿por qué? Porque las compañías que están en el FTSE AIM tienen menos exigencias regulatorias de reporting y además los dueños de las compañías pueden pasar sus acciones a sus familiares sin tener que pagar impuestos de sucesiones. Por eso la mayor parte de las compañías que saltan a la bolsa inglesa lo hacen en el FTSE AIM.
Y estas compañías han tenido peor rendimiento en los dos últimos años. No ha sido así del año 2005 hasta el año 2021, en el cual la mayor parte del alfa que generó el fondo fue a través de estas pequeñas compañías, pero sí ha sido en los 2 últimos años. ¿Por qué? Pues una de las razones es porque un entorno de tipos de interés más alto es más perjudicial para compañías que son más jóvenes, y también porque en los últimos 3 años los flujos de entrada que ha habido en el mercado británico han sido principalmente a través de ETFs, y los ETFs no invierten en el FTSE AIM. Sí que invierten en el de grandes compañías y en el de medianas compañías, pero no en el FTSE AIM. Esta es la rentabilidad del fondo el año pasado, entonces se quedó atrás, y como podéis ver aquí, en cuanto a los principales detractores, pues YouGov, Next 15, todo esto son pequeñas compañías. El año 2023 pasó también lo mismo, pero mirando el largo plazo, deciros que este equipo que está especializado en la selección de pequeñas compañías inglesas, como podéis ver, en los últimos 10 años la mayor parte del alfa y de la generación de rentabilidad vino de esas pequeñas compañías. Sí, como estábamos hablando, tanto en Europa como en Reino Unido hay bajadas de tipos de interés, esto debería ser positivo para las pequeñas y medianas compañías, que además cotizan un 40% por debajo de su valor intrínseco. Y luego también nosotros pensamos que así como los últimos 3 años han sido desde el año 22 y 23 y el 24, han sido años con unos tipos de interés anormalmente altos, nosotros pensamos que los próximos años van a tener unos tipos de interés más contenidos, ni tan bajos como en el periodo del 2009 al año 2020, ni tampoco tan altos como los de los últimos 3 años, sino que serán más parecidos a los que ha habido del año 2020 hasta el año 2008, es decir, unos tipos de interés alrededor del 2-3%. Y precisamente en esos entornos, las compañías de alta calidad como las que invierte el fondo lo han hecho bastante bien, y esa es la columna que veis ahí morada, donde ha tenido una rentabilidad muy interesante. Y aquí podéis ver cómo las pequeñas compañías, que es este de aquí, históricamente han tenido muy buena rentabilidad. Por eso pensamos que en un entorno de bajadas de tipos de interés este fondo lo puede hacer especialmente bien. Muchas gracias. Y seguimos con el fondo de inversión de SLM. Robert. Pues nosotros no somos gestora, no somos asset managers, somos un agente bancario, en este caso Yanbank, y más que fondos, lo que yo voy a presentar hoy aquí es una cartera que tenemos con algunos clientes de bonos y CLNs. Nosotros la parte de renta variable de fondos, pues tenemos estas magníficas gestoras que tenemos sus fondos en nuestra focus list. Para el tema asiático, Japón, India y demás tenemos a Nomura, y para Reino Unido y Europa tenemos a Lion Trust, por lo cual nosotros nos centramos más aquí en lo que os voy a presentar, esto es inversión directa en bonos, en mercado de renta fija, que es una de las grandes especializaciones que tenemos en SLM. A modo de ejemplo, esta es una cartera en la que el 68% de la inversión está en euros, el 22% en dólares y el 8% en libra esterlina, por lo cual sí que hay algo de riesgo de divisa, pero en cualquier caso son divisas fuertes y reconocidas. El rating de estos bonos, de todos los bonos que hay en esta cartera, el 64% son investment grade, de alta calificación crediticia, y el 36% high yield, en muchos casos la parte alta del high yield, porque en el high yield también a veces hay valor y con un rating una solvencia muy aceptable. En este caso esta cartera, que tenemos nombres pues como Goldman Sachs, como Credit Suisse, que ahora es UBS, pero aún sale la emisión de Credit Suisse, Celanese, Telecom Italia, bueno, hay una serie de compañías. Incluso tenemos en los CLNs pues a bancos reconocidos en España como CaixaBank o como Santander, por lo cual los nombres son nombres reconocidos. Por lo que decía antes durante el debate, el entorno de tipos de interés después de las subidas finales del 22-23 nos ha puesto en un entorno de unos tipos elevados, con unas tires y unos cupones elevados, con una solvencia también elevada. Por eso esta cartera, que en este caso es de 1,5 millones de euros, porque todas estas emisiones, las inversiones mínimas son 100.000 euros. En la parte de dólares no, puede ser menos, pero en la parte de euros son 100.000 euros.
daría un cupón medio anual, esta cartera, del 6,59%. Yo creo que un 6,59% con estos nombres es un rendimiento para dormir tranquilo y para que tengamos un rédito anual estando muy tranquilos. Estamos hablando de alrededor de 99.800, bueno, exactamente 99.853 euros. Si en vez de 1,5 millones pues es medio millón, que es un tercio, pues tendríamos esos 33.000 euros de rendimiento. Además, esto es el rendimiento, como decía antes, esperando a llegar a vencimiento. Esto está todo, lo compramos todo en mercado secundario, por lo cual lo compramos al precio que está. Algunos bonos se compran por encima de 100. Pero si hay estas bajadas de tipos de interés, pues podría ser que el rendimiento fuera mayor por la subida de precios de bonos que vuestro asesor de SLM os llamaría para hacer el switch, el cambio con la venta de ese bono para un bono con un rendimiento superior. Y ya que antes he comentado en el debate macro estas dos ideas, dejarme, porque si no lo enseño reviento, un par de gráficos. Ahora estoy yendo por arriba o por abajo. No sé. No, estaba bien, ya iba bien. Esto es lo que os comentaba del café. En este gráfico, fijaros pues que China pasa de 2010 a 2022, estos datos hasta 2022, a 4 veces el consumo de café, mientras que Japón, Estados Unidos y Alemania se mantienen en unos niveles similares. Pero claro, lo que decíamos, por ejemplo, en Alemania consumen por persona y año 6 kilos 200 gramos. No sé cuánto consumen los italianos, veo algún italiano por aquí, probablemente más. Pero se han mantenido estables y fijaros, pues, China cómo ha subido. Y luego el consumo. Y esto es el tema que os comentaba, esto era por el lado de la demanda, por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta estamos viendo aquí las zonas principales de plantación, las plantaciones de grano de café, las que vemos en color rojo, son zonas en que va a disminuir la producción de café por el cambio climático, por lo cual van a tener que buscar sitios más elevados para plantar el grano. Por ejemplo, en Etiopía han subido ya a más de 600 metros las plantaciones de grano de café. Y las que vemos en color verde son donde probablemente vaya a incrementar porque están en puntos más elevados. Y ya finalmente, para acabar, en esto del tema de las ideas concretas, hablábamos en el debate macro y lo quería comentar, pero no... Bueno, esto es el tema del uranio, también, el gráfico que antes nos he enseñado, las previsiones de consumo de uranio en 2020 y a partir de ahí pues las subidas. Y sobre el tema de Trump, sabéis que él está como muy haciendo mucho bullying con el tema de Groenlandia, con el tema del Canal de Panamá. Esto tiene una razón y lo veremos rápidamente y con eso termino. Con estos... Estos son datos del The Economist. Estos es las toneladas que pasan, el volumen de toneladas que pasan por el Canal de Panamá en el 2024 concretamente. Fijaros lo importante que es este canal para Estados Unidos. Es de largo el país, aquí tenemos en rojo el país de origen de los barcos que pasan por el Canal de Panamá, o de destino, que sería el color, bueno, rosa o no sé qué color es. Fijaros que China también está en un nivel importante, pero Estados Unidos, con diferencia, es quien tiene más interés en controlar el Canal de Panamá por estos datos. Y finalmente, con también este tema que decíamos de que está también un poco haciendo bullying con el tema de Groenlandia, pues aquí está muy claro. Bueno, lo vemos primero aquí. Pensar que 43 de los 50 minerales críticos que tiene identificados el gobierno de los Estados Unidos, 43 están en Groenlandia, 43 de los 50. Hay el segundo depósito mayor de tierras raras del mundo, en Groenlandia. Y luego, con el cambio climático, el incremento de temperaturas y las zonas navegables, este mapa me gusta porque nosotros que somos todos muy eurocéntricos, pues esto es viéndolo desde arriba, el círculo polar ártico, y vemos los países que están implicados en toda esta zona. Vemos Rusia con los principales depósitos de minerales, aluminio, cobalto y demás. Tenemos Alaska, que depende de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, que depende de Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Y las rutas, que esto también es el punto importante, porque Estados Unidos o Trump obviamente tiene interés en el control de parte de estos minerales, la parte que vendría de Groenlandia,
pero es que además también hay un tema estratégico o de defensa nacional, si lo queremos decir así, con un incremento de los meses en el año en que son navegables estas rutas, porque está habiendo un deshielo en el círculo polar ártico, también está más a merced de los submarinos y los navíos de guerra rusos, que pueden llegar con más rapidez y durante más tiempo a Estados Unidos. No quiero asustaros, pero realmente no estamos en guerra, pero tampoco podemos decir que estamos en paz actualmente, ¿no? Estamos en una Guerra Fría 2 clarísima, ¿no? Por lo cual, bueno, también comentaros esto, que el motivo de Trump pues lo tenemos aquí. Muchísimas gracias. Bien, damos por terminada esta conferencia de debate con las 3 intervenciones. No sé si tenemos 5 o 10 minutos para alguna pregunta, si queréis aprovechar. Sí. Sí, muchas gracias por la presentación en partida doble, por la parte económica y la posibilidad de practicar inglés, que estaba un poco oxidado. Precisamente para el señor de, no recuerdo el nombre, de la India. Claro, yo tenía un fondo de India y he salido hace unos 20 días, por 2 razones muy claras. Porque he visto un crecimiento exponencial y todo lo que es exponencial después, la recuperación es muy dura, y porque ya estaba satisfecho con el rendimiento. Lo he pasado a un fondo del área ASEAN, es decir, Sudeste Asiático ex-China y ex-India. No ha nombrado nada de esto. ¿Qué le parece la opción? Porque tal vez se vean no tan grabados por aranceles, y porque el dólar, que aparte del café es una cosa que también está alta, pues en el futuro seguramente bajarán. Y como las exportaciones las hacen en dólares, pues para un horizonte de 3 años, ¿qué le parece? Gracias. He was invested in India until recently, but disinvested because he had lots of growth and he was happy with his returns. And he feels that when there's such returns, it's going to go down and the recovery is going to be tough. So he recently disinvested. He moved the money to a Southern Asia fund, ex-China. He wants to know, what do you think about this decision? And also, we know the tariffs are not going to affect India so much, but whether the dollar is going to be more beneficial with this Southern Asia region. What's your view on? So with respect to Southern Asia, the currencies are the weakest point for Southern Asia, the Malaysian ringgit and the Indonesian rupiah and things like those. And when the dollar is strong, these markets do very badly. The Indian currency has been very, very stable. And like I mentioned earlier, India, like any other markets, will have drawdowns, but India is one market which has always recovered from every fall. Like I said, over 30 years, it's delivered 9% compounded returns. As long as the 6% GDP growth continues, the 9-10% return will also continue. So, I mean, you can choose to time the market, but that's, even for me, it's difficult. So, stay invested in the long term would be my advice for India. ¿Necesita traducción? Sí, ok, perdón. Morales. Bueno, él piensa que la parte del sur de Asia, donde está invertido ahora, será muy afectada, siempre está muy afectada por el dólar. Si el dólar se aprecia, obviamente va a sufrir muchísimo. El dólar es previsible que en un futuro baje. Con Trump va a bajar, lo creemos, pero bueno, no va a ser al paso que todos esperamos. Esa es la visión que tenemos nosotros, pero hay que ver qué pasos va a tomar. India, el rupee siempre ha estado bastante estable, es un mercado que siempre ha generado muy buenos ingresos, tiene caídas, como lo dijimos anteriormente, pero tiene esa facilidad de recuperarse muy bien. En los últimos 30 años ha generado 9% de rendimiento anualizado, y mientras el crecimiento interno siga a un 6%, va a seguir generando rendimiento. Entonces, él considera que la mejor opción es quedarse invertido a largo plazo.
porque cronometrar el mercado, el timing que decimos nosotros, es muy difícil, inclusive para un gestor de 30 años de experiencia. Buenas noches. Un par de preguntas sobre el dólar que comentabais ahora, perspectivas que tenéis y cómo beneficiarnos en el mercado, y sobre el Merval y el Loco Milei, alguna que nos ha comentado. Perspectivas o algún fondo que os recomendáis, ¿cómo lo veis? Yo contestaré la primera parte sobre el tema del dólar. A ver, si el Banco Central Europeo va bajando tipos y la Fed no va bajando de momento, pues lo lógico es que el dólar se mantenga fuerte o incluso llegue a la paridad, ¿de acuerdo? Pero claro, por otro lado, yo creo que Trump, o las políticas que quiere aplicar Trump, que es reducir los déficits comerciales con socios tan importantes como China o como México, por ejemplo, él necesita dinamizar sus exportaciones, y para dinamizarlas necesita un dólar menos fuerte, menos sólido, por lo cual es como que hay dos vectores yendo en dos direcciones diferentes, y no sé cuál es el que va a ganar al final, no te lo sé decir, pero hay una cierta incertidumbre, porque por un lado Trump necesitaría un dólar más débil, pero la Fed, si no baja tipos y Europa sí que los baja, se va a seguir fortaleciendo, llegando incluso a la paridad. Esta es la visión, nos podemos equivocar, pero lo tenemos en este momento. Y de Argentina no sé si alguien, yo no tengo opinión, no, perdóname, pero... Argentina y Milei. Venga, lánzate, va. Bueno, yo creo que Milei, esta es una opinión muy... Bueno, da igual. Nosotros no teníamos ningún tipo de fondo emergente en Latinoamérica, sin embargo, trabajamos con esos mercados, tenemos clientes allá. Milei ha sido un cambio fuerte, pero yo creo que era algo que necesitaba la nación. Con una inflación tan grande, una deuda, un continuo default, una crisis increíble. Yo voy mucho para la región y cada vez que voy, el peso se me cambia de valor increíblemente. No sé en qué estoy, que es algo muy, muy interesante. No ha tenido un poco de rechazo, pero creo que ahora las personas lo están aceptando cada vez más, porque las políticas que está implementando son fuertes, pero son las que necesita Argentina para salir de esta crisis, esta recesión. Es uno de los mercados más importantes de Latinoamérica. Es un país que anteriormente tenía mucho de crecimiento, sigue siendo muy rico, y bueno, esperamos que con Milei salga de esa crisis económica que estaba. Sin embargo, el problema de Latinoamérica es que hoy tenemos a Milei, y en las próximas elecciones no sabemos si viene el contrario de Milei. Y todo lo que hizo Milei se acaba. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta cuando pienses en Argentina. Mi opinión, siendo de la región, no inviertas en Argentina, en realidad. Pero es una opinión, es una oportunidad. De verdad que con Milei es una oportunidad muy buena, pero es el riesgo político que siempre se ve, de que hoy estamos así y mañana el próximo gobierno el riesgo cambia. Que vuelvan los peronistas. Cambia la ruta, y todo lo que hizo este gobierno es como deshacerlo, ni siquiera hay una mínima continuidad. Hola, estoy aquí. Yo soy italiano y pienso que será más de 6 kilos de café al año, pienso. No, quería saber, no he escuchado hablar de los assets digitales, ¿no? De las criptomonedas, que parece que todos los fondos de inversión en el mundo están comprando como si no fuera un mañana. Entonces quería saber qué opináis sobre ese asset. Bueno, a ver, esto es más una opinión personal, ¿eh? O sea, Warren Buffett, que es el mejor inversor del mundo en Estados Unidos, y su colega decían que no darían ni $20 por todos los activos digitales. Bueno, no sé, a ver, lo que pasa de los activos digitales, yo como lo veo, vamos, tú eres economista, pero es pura oferta y demanda. Así como en un bono tú tienes los cupones y sabes que al final te van a devolver el principal, o en el caso de una acción, tú tienes una millonésima parte, o sea, en una millonésima parte eres propietario de una compañía que está pagando dividendos, que está generando flujo de caja. En el caso de las criptodivisas, es pura oferta y demanda. Entonces, cuando los tipos de interés han estado muy bajos, como por ejemplo hasta el año 20, pues hubo una fuerte subida en el caso de las criptomonedas,
porque el dinero era muy barato, digamos, era muy barato endeudarse para luego poder invertir en este tipo de activos. En el año 22 me parece que desde máximos a mínimos creo que el Bitcoin cayó un 50 o un 60%. ¿Por qué? Porque subieron mucho los tipos de interés, ya no es tan fácil endeudarse o no es tan barato endeudarse y entonces lo primero que sufre son precisamente estas divisas especulativas, ¿no? Ahora ha vuelto a subir. No sé, es decir, desde un punto de vista fundamental, no sé bien qué sustenta la valoración de esas divisas. Pero es que no... Do you have any view on cryptocurrency? No. No, nosotros opinamos muy parecido a ustedes. Una pregunta, aquí. És que volia fer una pregunta pel Robert. A veure, l'any passat vas dir que en tema de renta fixa seria bo augmentar una miqueta la duració. Sí. Aquest any, com ho veus això? D'augmentar la duració o mantindràs una duració curta? No, segueixo pensant... perdón, en castellano. Creo que deberíamos seguir teniendo duración porque la sensibilidad de los bonos con más duración a las bajadas de tipos de interés es mayor, ¿de acuerdo? Pero menos que el año pasado, es decir, el año pasado por un tema de sentido común, es decir, teníamos más meses por delante o un periodo más largo de bajadas de tipos y ahora, por ejemplo, hoy en la presentación os he estado ya hablando de cuando pienso o creemos que podía terminar las bajadas de tipos de la zona euro. Pero en cualquier caso, una duración, bonos a 2030, 2032, 2029, estamos muy cómodos porque pensamos que esa sensibilidad nos ayuda. Además, yo lo sé que el año pasado, por ejemplo, pues compañeros, colegas nuestros de otras agencias, de otras zonas, estaban muy comprando las letras del Tesoro y los treasuries y demás. Está muy bien, pero claro, si tú estás en un entorno de bajadas de tipos de interés, cuando tú vas a renovar esa letra a 3 meses o a 18 meses, te vas a encontrar unos tipos y unas tires menores. En cambio, si tú haces una cartera como esta, que tienes, había diferentes vencimientos, pero tienes por 5 años, vamos a poner, o por 8 años, un 6,50 y pico, oye, me da igual a cuánto están los tipos, porque no tengo que reinvertir, si no quiero reinvertir porque estoy dentro, ¿no? Por lo cual, duración también, pero quizá algo menos que el año pasado. Sí, buenas noches, gracias por sus exposiciones, muy interesantes todas. Yo quiero volver sobre la pregunta que ha hecho el señor, la primera pregunta, porque el señor ha hecho una pregunta de bastante calado, que yo creo que no se le ha contestado exactamente. Ha empleado un concepto que es el crecimiento exponencial, y lo que ha venido a decir es que se salió no tanto por India como porque sus activos tuvieron un crecimiento fantástico y consideró que era el momento de salirse. Hay muchos valores que en estos momentos están en crecimiento exponencial y el crecimiento exponencial se caracteriza por un hecho, que cuando cae tardas muchísimo en recuperar. Y ustedes han hablado mucho pues, de la bolsa europea, de la bolsa británica, no mucho de la bolsa americana, y no sé si aquí hay un mensaje encubierto de que habría que salir de determinadas posiciones porque quizás se ha ganado demasiado dinero y efectivamente el crecimiento exponencial, bueno, sabemos de lo que hablamos, ¿no? O sea, un crecimiento exponencial es que sigue una curva extraordinaria que en el momento de caer, como digo, cuesta mucho volver a recuperar. ¿Cómo ven esta situación? Por eso yo creo que su pregunta fue muy importante. No tanto fue India, a lo mejor también, pero sobre todo que había crecido demasiado. De hecho, la bolsa española, que todo el mundo está tan entusiasmado, en el 2027, en el 2007 estaba mucho más alta. También entonces con un crecimiento vertical. Yo dos apuntes rápidos, si quieres, el tema más de renta variable. A ver, nosotros de Estados Unidos sí que lo hemos dicho durante la conferencia, nosotros estamos para sobreponderar o estamos sobreponderando la pequeña y mediana empresa americana, lo tenemos clarísimo, es decir, si todo funciona como debería funcionar en el tema de cubrir y defender el mercado doméstico, hay que estar en Estados Unidos en pequeña y mediana empresa. Además, Estados Unidos, esto lo he comentado ya más de una vez, nada. Pues en Estados Unidos es una economía
que cuando funciona, funciona sobre todo por el mercado doméstico. ¿Por qué Estados Unidos está actualmente tan sólida cuando, se acordarán, y además yo lo dije también en esta conferencia, hará 1 año y medio más o menos, no, Estados Unidos va a entrar en recesión, no, Estados Unidos no ha entrado en recesión y se ha mantenido con un crecimiento muy potente o muy aceptable por la demanda doméstica, por lo cual esta es una área de Estados Unidos que lo tenemos claro. La pregunta es decir, Estados Unidos en general, las 7 magníficas, el Nasdaq, el S&P 500, las large cap, pues ahí sí que contesto con la boca mucho más pequeña, es decir, tengo más dudas porque esa incertidumbre que decía al principio de la presentación, en función de si se aplican con más o menor fuerza los aranceles, eso va a afectar sin duda, porque si hay la retaliation que dicen los ingleses, es decir, la contra y la contra y la contra, se rompe la baraja y las empresas como Apple o compañías muy internacionalizadas americanas van también a sufrir, por lo cual, si Trump pone aranceles, pero de una manera, digamos, relativamente aceptable, podemos incluso seguir cómodos con la renta variable americana de grandes compañías. Si se empieza a complicar la situación, porque, o sea, al final Trump lo que vuelve es desvestir el entramado internacional que viene de Bretton Woods y después de la Segunda Guerra Mundial, que se ha ido tejiendo y construyendo con mucho esfuerzo y con muchos pactos, ¿no? Entonces, si rompese la baraja del comercio internacional de manera brutal y siendo una superpotencia, entonces ahí sí que las compañías internacionales, pero no de Estados Unidos, en general, infraponderaría la exposición. No sé si le he contestado, pero... Dependerá también de la bajada de tipos de interés, la evolución de las pequeñas y medianas empresas dependerá bastante de la bajada de tipos de interés que puedan haber en Estados Unidos. Sí, eso también las ayudará, sin duda, pero para mí el vector o el key driver, el punto principal para la pequeña y mediana empresa americana son los aranceles. Es decir, nosotros en España durante 40 años tuvimos una autarquía que estábamos, digamos, relativamente protegidos de las importaciones internacionales y nos iba muy bien, es eso que se escucha muchas veces, vivíamos mejor, de acuerdo, pero cuando se abrieron las fronteras, entramos en la Comunidad Económica Europea, como se llamaba en ese momento, éramos poco competitivos en muchos sectores y tuvimos que padecer las reconversiones industriales de los años 80. Por lo cual, ese es el problema que tiene cuando tú hiperproteges tu sector doméstico, que vas perdiendo competitividad, ¿no? Pero sí, los tipos de interés por menor coste de financiación pues también ayudarán, sin duda. Vale, pues terminamos aquí esta conferencia de debate. Muchas gracias ponentes, gracias asistentes por habernos acompañado. Buenas noches.